¿Sabías que el Capitán América ya andaba dando puñetazos en la pantalla mucho antes del universo Marvel, antes de Chris Evans, antes de los Vengadores, incluso antes de que Stan Lee fuera un nombre famoso? Hoy en El Armadillo, vamos a viajar en el tiempo. No con una gema del infinito, sino con el poder del cine clásico, a una época donde los héroes usaban más puños que efectos especiales. Hoy te contamos todo sobre la primera aparición cinematográfica del Capitán América, allá por el año 1944. Una historia llena de curiosidades, cambios inesperados y más rarezas que un crossover entre Batman y el Hombre Araña. La historia comienza en plena Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos necesitaba héroes, tanto en el frente de batalla como en las salas de cine. En ese contexto, Republic Pictures, uno de los grandes estudios de seriales de la época, decide llevar a la pantalla grande al popular personaje de los cómics, el Capitán América. Pero, alto ahí, no te emociones todavía, porque si pensás que este capitán era Steve Rogers, un enclenque patriótico convertido en super soldado por un suero experimental, estás muy equivocado. En este serial de 15 capítulos, lanzado en el año 1944, el Capitán América es en realidad Grant Gardner, un fiscal de distrito que, por las noches, se pone un disfraz, se calza unas botas y sale a repartir justicia con los puños. Y con una pistola, sí, escuchaste bien, una pistola. Este capitán no tiene escudo, no tiene super fuerza, no tiene suero del super soldado ni nada por el estilo. Es más, ni siquiera se menciona a Steve Rogers. ¿Cómo es posible? Bueno, ahí es donde empieza lo raro y lo interesante. Capitán América, pero no tan capitán. En los cómics de los años 40, Capitán América ya era un éxito. Creado por Joe Simon y Jack Kirby en el año 1941, el personaje representaba todo lo que Estados Unidos quería proyectar durante la guerra. Patriotismo, fuerza, valentía. Aparecía golpeando a Hitler en la portada de su primer número y se convirtió rápidamente en un ícono cultural. Pero cuando Republic Pictures obtuvo los derechos para hacer un serial, algo se perdió en la traducción. No se sabe con certeza por qué decidieron cambiar tanto al personaje. Hay quienes dicen que el guión ya estaba escrito para otro héroe, quizás un detective enmascarado, y simplemente le pusieron el traje del Capitán América encima. Otros creen que fue una mezcla de presupuesto, censura y falta de comprensión del material original. Lo cierto es que el Capitán América del serial de 1944 es, en esencia, un vigilante urbano genérico, con un disfraz que apenas recuerda al del cómic. No hay Hydra, no hay cráneos rojos ni experimentos científicos. En su lugar, el villano es un tal Dr. Maldor, un científico loco con ansias de poder, y los capítulos giran en torno a crímenes, sabotajes y tecnología robada. Es decir, un thriller pulp con estética de espionaje, más cercano a Dick Tracy que al universo Marvel. Para entender mejor esta adaptación, hay que entender qué eran los seriales cinematográficos. En los años 30 y 40, antes de que las series existieran en televisión, los seriales eran películas divididas en capítulos que se proyectaban una vez por semana, usualmente como complemento a una función principal. Cada capítulo duraba entre 15 y 20 minutos y solía terminar en un cliffhanger o gancho, una situación de peligro que dejaba al héroe a punto de morir, para que el público volviera la semana siguiente. El Capitán América de Republic Pictures fue uno de los seriales más caros de su tiempo. Costó alrededor de $175,000, una suma considerable en aquella época. Contaba con explosiones, persecuciones en auto, muchas peleas coreografiadas y una trama llena de giros dramáticos y personajes secundarios. El actor Dick Purcell, quien interpretó al capitán, tenía un porte robusto y era muy popular en papeles de acción. Sin embargo, no era exactamente un atleta. De hecho, muchos críticos de la época comentaban que el traje del capitán le quedaba apretado y que se notaba la falta de forma física. Lo más trágico es que Purcell murió poco después de terminar el rodaje a los 35 años. Según rumores, su muerte fue causada por un ataque al corazón,
posiblemente relacionado con el esfuerzo físico del papel, aunque eso nunca fue confirmado oficialmente. El disfraz, los cambios y la amnesia colectiva. El traje del Capitán América en esta versión era similar al del cómic, pero con algunas diferencias notables. No había escudo, como ya mencionamos, y en su lugar usaba una pistola automática. El símbolo en el pecho era una gran A, pero el diseño general parecía más una reinterpretación que una adaptación fiel. Los fans del cómic no estaban contentos, aunque en ese entonces las críticas de fanáticos no se viralizaban por redes sociales. Era otra época. Además, el serial no ofrecía ningún tipo de explicación sobre cómo o por qué Grant Gardner se convirtió en Capitán América. No hay origen ni motivación clara. Simplemente aparece enmascarado, pelea contra los malos y vuelve a su oficina a escribir reportes legales. Como si ser fiscal y superhéroe fueran compatibles sin necesidad de justificación. Esto causó que la película fuera olvidada durante décadas, incluso por los mismos fanáticos de Marvel. Era tan distinta del personaje que muchos ni la consideraban una adaptación oficial. Fue recién en los años 80 y 90, con el auge del coleccionismo y la nostalgia por el cine clásico, que algunos comenzaron a rescatar esta rareza del olvido. Una rareza que se adelantó a su tiempo. Pese a sus muchas libertades, el serial del Capitán América de 1944 tiene su encanto. Las peleas, aunque exageradas, están bien filmadas para su época. Hay persecuciones en moto, laboratorios llenos de humo, espías encapuchados, rayos mortales y un ritmo narrativo trepidante. Todo eso con una música de fondo heroica y diálogos que hoy suenan ingenuos, pero que en su momento eran lo más cercano al cine de acción que podía verse cada semana. Incluso podríamos decir que, sin querer, Republic Pictures se adelantó en algunos aspectos. La idea de tener a un justiciero doble vida, con un trabajo legal de día y una identidad secreta de noche, es un concepto que años más tarde explotaría con personajes como Daredevil o Batman. Claro, con mejor presupuesto y una historia más sólida. Herencia y legado. Aunque la película nunca fue un éxito de taquilla y quedó eclipsada por otros héroes del serial como Flash Gordon o El Zorro, su existencia sentó un precedente. Fue la primera vez que un superhéroe de cómic fue adaptado en carne y hueso para la pantalla grande. Un hito que, aunque imperfecto, no deja de ser histórico. Y si bien Republic Pictures nunca volvió a adaptar a otro personaje de Marvel, el serial del Capitán América sirvió como uno de los modelos que Hollywood usaría más adelante para trasladar cómics a la pantalla. Eso sí, con mucho más respeto por el material original. Hoy en día, podés encontrar esta película en dominio público, restaurada y subida a plataformas como YouTube o Internet Archive. No esperes efectos especiales modernos ni fidelidad al cómic. Pero si te gustan las curiosidades del cine, las joyas escondidas y los experimentos fallidos con alma, esta versión del Capitán América es una cápsula del tiempo que vale la pena mirar. Si te gustó este viaje al pasado, no te olvides de darle me gusta, compartir y suscribirte a El Armadillo Uy, donde exploramos las joyas escondidas del cine, los errores gloriosos de la historia y todo lo que hace al séptimo arte tan fascinante.